Todo un poco a través de la señal de Radio Web 96.9, la Universidad en la Radio, haciendo entretenimiento educativo, haciendo la radio inteligente, y me da un placer esta mañana platicar con Jorge Villar Migueles, así está correcto, psicólogo clínico especialista en neurología y neurodesarrollo infanto-juvenil. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto y gracias por invitarme. A ver, vamos a platicar de esto, los efectos de la violencia en el neurodesarrollo emocional y social infantil. A veces pensamos que algo, una palabrita, un enojo, un grito, algo no significa nada, pero puede significarlo todo. Mi particular punto de vista. Sí. ¿Cómo le empezamos por ahí? A ver. Bueno, exactamente, ¿verdad? Cuando existen condiciones violentas en el entorno donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes, y ahorita vamos a explicar qué es violencia, ¿verdad? Okay. O sea, básicamente violencia serían maltratos, ¿verdad? Y esos maltratos son constantes. Eso produce una afectación en el neurodesarrollo de las niñas, niñas y adolescentes, es decir, impacta directamente en su cerebro. Tú sabes que el cerebro es como la torre de control en el cuerpo humano, lo regula todo. Si la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes va directamente hacia torre de control, pues cómo va a quedar ese niño, esa niña, cuando entra a la adolescencia o cuando es adulto. Por eso decimos que estos efectos no solamente se quedan en la niñez, sino son a lo largo de la vida. Entonces, todo esto que va pasando con el tiempo, y de repente, a lo mejor, está mucho esa frase de que dice, nadie nace sabiendo ser padre. ¿Cómo nos arreglamos para prepararnos y tratar bien a nuestros hijos? Ok, bueno. ¿O cómo, por dónde le entramos ahí? ¿Por dónde le entramos? Yo creo que quisiera yo hablar de tres cosas importantes, a lo mejor no me va a dar tiempo, pero quisiera hablar adelante. A esta audiencia, ¿verdad?, que cría o cuida niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? La primera cosa de la que quiero hablar es sobre un tema que se llama cómo las experiencias tempranas en la vida moldean la arquitectura cerebral, o sea, la arquitectura del cerebro. No todos los cerebros son iguales, son como casas, tienen diferente arquitectura. ¿De qué depende esa arquitectura? De las experiencias temprano en la vida. En la etapa primaria, o la primera infancia, de 0 a 6 años, se desarrolla como nunca el cerebro. Es la etapa evolutiva más importante de un cerebro. ¿Por qué? Porque millones, billones de neuronas, o sea, células en el cerebro que se llaman neuronas, ¿verdad?, están ahí presentes. Es una condición humana natural, pero no están conectadas. Es decir, los humanos nacemos con un cerebro inacabado. Se puede ver, por ejemplo, en esta cosa que se llama la fontanela o vulgarmente la mollera. Una mollera. No está cerrada. No está cerrada. Se está, bueno, con el paso de los primeros años de vida del bebé, se le cierra. Así es. Y eso es una condición evolutiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando pasamos a caminar en dos pies, o sea, fuimos bípedos, ¿verdad?, que no es ninguna grosería, ¿verdad?, es que caminamos en dos pies, las caderas, ¿verdad?, se hicieron más angostas. Entonces, para que pase el bebé por el cuello, necesita tener un cerebro, digamos, blandito. Como si fuera una cabecita de globo con agua, exactamente. Digamos. ¿Y dónde lo vemos? Nace el bebé. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en caminar en comparación con los otros animales? ¿Verdad? Sí, pues sí, tardamos un año, ¿no? Un año. Un año y cachito. Un año y cachito a veces. Y hablar, lo mismo, ¿verdad? Entonces, el cerebro es inacabado. El cerebro se acaba de formar con las experiencias, ¿verdad? Entonces, genéticamente tu papá te aporta 50, tu mamá 50, pero hay una condición que se llama epigenética, es decir, epi, arriba de lo genético, ¿verdad? Y esas son las experiencias. Entonces, si un niño tiene experiencias de seguridad en su entorno, su cerebro va a florecer. Pero ¿qué pasa cuando no las tiene? Entonces, cuando en lugar de tener experiencias, digamos, agradables, seguras, cariñosas, tiene violencia en su cerebro. Gritos, maltratos. Malos tratos. Bueno, pues entonces las conexiones neuronales
Dicen científicamente que nacemos con 100,000 billones, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado quién es el valiente que se las puso a contar, pero no, ¿verdad? Pero ya lo calcularon, ¿no? Los científicos. Vamos a hacerles caso. No están conectadas. Algunas sí. Por ejemplo, en la base de tu cerebro, donde está el tronco cerebral, sí está conectado, porque es la base de la sobrevivencia. Ese tronco cerebral regula 3 aspectos básicos para tu sobrevivencia: tu temperatura, tu oxigenación, ¿verdad? Y tu presión sanguínea, ¿verdad? Y es automática, ¿no? Arribita está una parte del cerebro, la mitad, que se llama la parte límbica. Limbus, en latín quiere decir el límite. Ahí están las emociones, ¿verdad? Intensamente nos las recreó muy bien. Esas emociones, que son 5 básicas y que tenemos todos los humanos, no fueron evidentemente investigadas por Pixar, o no sé si fue Walt Disney, no sé quién fue. Fue por Paul Ekman, ¿verdad? Ellos, digamos, atribuyeron la teoría, y todos los humanos, un chino, un japonés, hasta una persona de la isla de Samoa, investigada por una antropóloga famosa, Margaret Mead, tienen esas 5 condiciones básicas. Emoción, ese mover, lo que te mueve, ¿verdad? Y ahí están. Esa es la parte límbica de tu cerebro. Arriba, en tu cerebro, naces nada más con ese cascarón, ¿no? O sea, retomando, naces con la parte primaria, el tronco encefálico, después la parte límbica, ¿verdad? Le llaman ese cerebro, la teoría del cerebro triuno, reptil, mamífero. Y en la parte de arriba, aquí donde tengo mis manos, ¿verdad? El autor no me ve, ¿verdad? Pero lo más, digamos, cascarón, el cascarón de arriba. ¿De la cabeza? De la cabeza, gracias, Ray, es el neocórtex. Ahí no hay conexiones. Esas se van desarrollando. Okay. Y ahí residen unas cosas que se llaman las funciones ejecutivas. La toma de decisiones, la capacidad de analizar, por ejemplo. El juicio, aunque no nos guste, pues es el juicio moral, lo que está bien y lo que está mal. Los valores, todo eso está ahí. Si eso no se acaba de desarrollar, más tarde en la vida las personas van a presentar condiciones no solamente de salud mental, sino de salud física. Ay, qué fuerte. O sea, es decir, te voy a explicar esto, ¿verdad? Si tengo tiempito. Sí, tenemos tiempito. Bueno. Imagínate como 3 canastas, ¿no? Se llaman las canastas de la violencia, ¿no? Está la canasta azul, está la canasta verde y la canasta roja. Entonces, en esa canasta primera, ¿verdad? Azul, le vamos a llamar del abuso. Entonces hay 3 pelotitas: el abuso físico, el abuso verbal y el abuso sexual. ¿Ok? En la siguiente canasta, que es la canasta roja, está la negligencia. Entonces tenemos negligencia física y emocional. Y finalmente, en la tercera canasta, que dije que era de color verde, no, rojo, ¿verdad? Era azul, verde y rojo. Sorry por este desliz. Bueno, en la canasta última, roja, está la disfuncionalidad familiar, porque es tu primer entorno donde te crías. Entonces, cuando en esa canasta hay divorcio de los padres, ¿verdad? Que los padres se divorcian y, madre mía, agarran de rehenes a sus hijos. Eso se llama alienación parental, ¿no? 2, cuando uno de los miembros de la familia tiene problemas de drogas, alcohol, etc. 3, cuando uno de los miembros de la familia tiene problemas con la ley y fue encarcelado. Hay una situación, como número 4, una persona que está enferma en casa. Entonces, todas esas condiciones, que son 10, 5 de la última canasta, 2 van 7 de la segunda y 3 son 10, están reflejadas en una teoría que fue hecha por unos doctores en Estados Unidos, se llama el doctor Felitti, y le puso así en inglés, ¿verdad? AC. La A es de adverse, o sea, de adversidad. La C es de childhood, o sea, niñez. Y la última de experiencias, experiencias adversas en la niñez. Ya le decimos los ACEs.
¿verdad? Entonces, ¿qué encontraron estos doctores cuando hicieron esta investigación y lo probaron? Con 17,000 personas y les fueron dando un seguimiento, o sea, es un estudio longitudinal impresionante. Encontraron que si tienes un AC, o sea, una pelotita de estas que acabo de mencionar aparece, digamos, en tu vida, vas a tener, por ende, otra. Pero si tienes 3, eres proclive a repetir la violencia que te hicieron 400% más. Eso es lo que le llamamos la violencia intergeneracional. Por tanto, papás y mamás que están ejerciendo maltratos en sus hijos hoy en día, ellas y ellos mismos recibieron esos mismos maltratos. Te dan, das lo que te dieron. Ay, ya me quedé frío. Me quedé frío con esto de que vas potenciando estas cosas. Vamos a mensajes rápido y regresamos para platicar. Estamos con el psicólogo clínico especialista en neurología y neurodesarrollo infanto-juvenil, Jorge Villar Migueles. Volvemos, no se vayan.